Los yumanos, cuya existencia según los investigadores data de aproximadamente hace 1000 años, son los descendientes más visibles de los nativos peninsulares del norte. La región compartida por los estados mexicanos y norteamericanos de California, Arizona, Baja California y Sonora. En una región donde no hubo aztecas ni mayas o toltecas, los yumanos son los nativos depositarios del legado cultural de la California antigua, aún antes del surgimiento de los Estados Unidos y México como nación. El antropólogo social Everardo Garduño, uno de los principales especialistas en temas relacionados con esta cultura, comparte hoy con Cronos un amplio retrato sobre el pasado y presente de las poblaciones nativas reconocidas. La historia de los pueblos yumanos de Baja California es quizá una de las asignaturas pendientes en cuanto a la visibilización de estos pueblos originarios que son tan poco conocidos incluso en nuestra propia península, y es un tema no solo inevitable sino infaltable en el repaso histórico de los antecedentes más antiguos de la península de Baja California. Y el investigador quizá más autorizado para hablar de estos temas es Everardo Garduño, a quien se debe una obra pues extraordinaria y única, una serie de monografías sobre los pueblos propios de la región de Baja California. Y hoy nos acompaña en Cronos y le agradecemos que nos abra incluso las puertas de su casa en Ensenada para compartir con quienes ni siquiera saben de la existencia de los yumanos los aspectos fundamentales de estos grupos, de estas etnias, de estos pueblos, de los primeros pobladores de esta región. Bienvenido a Cronos, muchas gracias por aceptarnos en la casa, don Everardo. Y pues me gustaría que entráramos en materia, comenzando por el origen de los pueblos yumanos, por el nombre, incluso el propio nombre de yumanos, porque en algún momento no han faltado gentes que ven hasta conveniente una revisión de la designación del nombre que se utilizó para clasificarlos, una explicación del origen del propio término yumano que se aplica a los pueblos originarios, sin descartar pues un poco el cuestionamiento que se ha planteado en más de una ocasión sobre por qué los vemos con la vista, con la visión, con los ojos de los europeos que llegaron aquí a colonizar y a dominar la escena, y los bautizaron y les impusieron un nombre, que castellanizaron nombres de los pueblos originarios, incluso preyumanos, y lo que hoy predomina es una visión de los yumanos, los kumiai, los kukapá, como los hemos conocido tradicionalmente, cuando en algunos casos ellos mismos han referido en más de una ocasión que no son verdaderamente sus nombres. Entonces, qué mejor que escucharlo de un especialista, ¿no? Sí, bueno, en efecto, todos los grupos indígenas en el mundo y en particular en México tienen un etnónimo, ¿no? Una forma en cómo la identificamos regularmente la sociedad en general, y otra forma en cómo ellos se identifican a sí mismos, ¿no? Regularmente la forma en cómo los identificamos es a través de una expresión en español hispanizada, retomada de un vocablo propio del grupo indígena en cuestión, pero que no representa realmente la forma en cómo ellos mismos se identifican. En ese sentido hay lo que le llaman exónimos y endónimos, ¿no? O sea, los exónimos es como los identifica la gente y el endónimo es como ellos se identifican a sí mismos. Seguramente la denominación yumano es un exónimo, es una forma en cómo lo identifican los colonizadores, o en este caso los especialistas, los lingüistas, los antropólogos, que muchas veces les asignan el nombre de una región geográfica, de un paraje o de alguna zona determinada, una región,
asociándolos a ese lugar, ¿no? En este caso, Yumano posiblemente pueda venir de la región de Yuma. Es todavía un asunto en discusión, pero es un exónimo finalmente, ¿no? Digamos, ellos no tenían un etnónimo colectivo que los aglutinara o que los identificara colectivamente, porque eran una serie de grupos atomizados, sí, con interacciones, con redes, interrelaciones, etcétera, pero finalmente incluso con lenguas diferentes, ¿no? O con variaciones de una misma rama lingüística, pero diferentes, ¿no? O sea, por eso es que hablamos de Cucapás, de Paipais, de Quiliguas, de Cumiáis, de Cochimís, porque cada uno de ellos representa, primero, el desarrollo de una cultura en una región diferente y segundo, en una lengua distinta, diferente, ¿no? Pero bueno, sí, en efecto, una cosa es el exónimo, ¿no? Y otra cosa es el endónimo, cómo se identifican ellos, ¿no? Por ejemplo, los Kumeyaay en Estados Unidos se les llegó a denominar después del periodo misional como diegueños, ¿no? Porque están próximos, son los grupos que estaban alrededor de la misión de San Diego, ¿no? Pero ellos tienen identificaciones propias diferentes, ¿no? Que son los Ipai, los Tipai, los Kumeyaay, los Coal, ¿no? Que son grupos diferentes que tienen orientaciones geográficas distintas y también alguna variación lingüística que los identifica, ¿no? ¿Cómo le presentamos los yumanos a la gente que a lo mejor por primera vez se entera de su existencia? ¿Quiénes son? ¿Cómo inician? ¿Cuándo inician? ¿Cuándo aparecen en escena? A diferencia de los primeros pobladores de hace 10, 11 mil años, el contexto diverso en el que surgen estas comunidades que hoy están asentadas mayoritariamente en el norte de la península, en lo que hoy es Baja California, y que tienen un pasado previo siquiera al surgimiento de los Estados Unidos y la existencia de una frontera en 1848, ¿no? Que fueron asociados a partir de la presencia de los europeos y el proyecto misional que los aglutina. Sí, ¿no? Sí, en efecto es todos estos grupos que mencionamos, Cucapás, Paipais, Quiliguas, Kumeyaay, ¿no? Cochimís, pertenecen a una familia lingüística yumana que tiene su origen en el norte de Estados Unidos, en la zona de las planicies. En algunas ocasiones se le ha vinculado a la familia Jocana Sioux, ¿no? Los Sioux son grandes protagonistas incluso de películas, ¿no? Bueno, están emparentados, descienden al paso de los años, descienden hacia Baja California por distintas razones, ¿no? Y en distintos corrientes migratorias, motivados por distintas razones y en distintos tiempos. El más antiguo data de 2.500 años o 3.000 años aproximadamente, que en efecto los coloca como un grupo que pertenece al prehistórico tardío. Recordemos que la antigüedad, antes de la llegada de los españoles, podríamos rastrear la antigüedad de los grupos indígenas hasta, dependiendo del desarrollo tecnológico, hasta un periodo que se identifica como el paleoindio en Baja California, que es 10.000 años, 11.000 años, ¿no? Posteriormente hay otro grupo que se identifica más hacia el arcaico, que está identificado con los grupos Sandieguito, los grupos Lajoyano, principalmente paleoindio es el Sandieguito, Lajoyano son más del arcaico, que están con una antigüedad aproximada de 7.000 años. Y posteriormente están los yumanos, que no se sabe en realidad
si están emparentados con algunas reminiscencias que quedaron de los pobladores del periodo arcaico y del paleoindio, o si es una corriente completamente nueva y diferente. Tecnológicamente son muy distintos los tres periodos, ¿no? ¿De qué hablamos con lo tecnológico para precisar? En el periodo paleoindio estamos hablando de una tecnología basada principalmente en la lítica, ¿no? En el uso de la piedra para la elaboración de herramientas para la cacería e incluso para la pesca, ¿no? O el uso de restos vegetales, madera, etcétera, ¿no? Retomada de las ramas. Sí. No desarrollaron cerámica, ¿no? En el caso de los grupos del arcaico, ya estamos hablando de grupos que se adaptaron más hacia la costa, que desarrollaron o incorporaron el uso de las conchas para la elaboración de herramientas, incluso para cuestiones de decoración personal. Con los yumanos estamos hablando la irrupción de un nuevo grupo que desarrolla la cerámica y que les da más posibilidades de una vida sedentaria. Es decir, la cerámica te permite almacenar alimento, agua y poder estar más tiempo en un lugar, ¿no? Mientras no desarrolles ese tipo de recipientes, ese tipo de contenedores, esa tecnología, tu vida es mucho más móvil, mucho más nómada, ¿verdad? Por eso se dice que los yumanos son el primer grupo que desarrolla un estilo de vida seminómada, ¿no? Porque tenían periodos más prolongados en un lugar, aunque también migraban hacia otras zonas, ¿no? Entonces es una familia lingüística que migra del norte de Estados Unidos, que desarrolla una tecnología novedosa como es la cerámica, que es lo que caracteriza a este grupo. Ahora, migran en periodos o en corrientes diferentes y en años diferentes, con motivaciones distintas. Algunos hablan de que fueron expulsados por guerras que hubo en distintos lugares del norte, otros que migraron en la búsqueda de alimentos una vez que empezó a tener sus estragos el final de la última glaciación, que fue que empezó a cambiar completamente el medio ambiente, y entonces vienen a buscar alimentos hacia los litorales de Baja California y se fueron asentando en distintas ecorregiones, ¿no? Los Cochimí, que se supone son el grupo yumano más antiguo en Baja California, se asentó en el desierto central, en la zona del desierto central, que también el término Cochimí es un etnónimo impuesto por los españoles y que colectiviza o invisibiliza a una serie de bandas o de grupos que tenían sus propias expresiones culturales, ¿no? Y variaciones lingüísticas, ¿no? Es un grupo que se conoce como Cochimí en el desierto central. Tenemos a los Quiligua, que están, Pebre Mix decía que eran una ventana hacia el pasado de los Cochimí, porque son los más próximos hacia el desierto central, al sur de en la parte de la Sierra de San Pedro Mártir. Ahí se asentaron ellos, los Cucapá en la zona del delta, a lo largo del río Colorado, ¿no? Los Kumiai en las mesetas costeras del Pacífico, y los Paipai aquí en la Sierra de Juárez, ¿no? Claro. Entonces, bueno, cada uno de ellos se fue asentando en distintas regiones, ¿no? Motivados por distintas cuestiones, ¿no? Que pueden haber sido huir de la persecución de algún conflicto, ¿no? O la búsqueda de alimento. Corríjame, los pueblos identificados como Guaycuras y Pericúes, que según los reportes conocidos en su momento llegaron a desaparecer por completo por allá por el siglo XIX, todos tienen un registro común.
fueron los documentos, los testimonios de los europeos, los primeros indicios de información documentada sobre la existencia de estos pobladores. A ver, los Guaycuras, los grupos que mencionas, Guaycuras y Pericruz, que tienen su asentamiento hacia el extremo sur de la península. Bueno, los Guaycuras un poco más abajo del desierto central, y los Pericrúes sí hasta el extremo de la península. Y los Cochimís más al norte. Los Cochimís más al norte. Centro y norte. Sí, todo parece apuntar que estamos hablando de grupos completamente diferentes. Okay. Ellos no pertenecían a la familia lingüística yumana, tenían una lengua completamente distinta. Su origen todavía sigue siendo un acertijo. Hay distintas teorías, distintas hipótesis sobre esto. Hay una en particular que es una hipótesis que ha cobrado bastante fuerza y muy seductora, además la hipótesis, en el sentido de que su origen se encuentra en las islas del Pacífico. Y que su arribo hacia la parte sur de Baja California no fue como regularmente pensamos, como fue la penetración del hombre por el estrecho de Bering y descendió por la vía terrestre, etcétera, etcétera, etcétera. No, estos llegaron por mar, se asentaron en el sur de Baja California, e incluso hay estudios de lingüística que los asocian, que siguen el rastro de algunos giros lingüísticos, algunas estructuras lingüísticas, que los siguen y los asocian a grupos que se asentaron en las costas de Guerrero, que se asentaron hacia Oaxaca y que descendieron incluso hasta Sudamérica, ¿no? Hay algunos estudios que hablan de expresiones lingüísticas semejantes entre grupos de Brasil con grupos del sur de Baja California. ¿Asiáticos también? Sí, claro. Bueno, son toda una serie de características muy, muy similares. Esa hipótesis ha cobrado bastante fuerza, ya tiene mucho tiempo. Miguel León Portilla la menciona. Pues es una hipótesis interesante que podría explicar por qué no hay una continuidad entre los grupos yumanos que se extienden hasta el desierto central y que después se interrumpe ahí su presencia y siguen otros grupos con una cultura y una lengua diferente. Que son los que tenemos acá en el norte, sí, de la península. Según el consenso de los investigadores, ¿cuándo se puede decir que aparecen los yumanos en escena? Como tal. Bueno, la antigüedad es de 2500 años. Los estudios que se han hecho, la identificación que hacen los antropólogos o los lingüistas, pues sí, ya data de finales del siglo XIX, y principios del siglo XX, cuando antropólogos principalmente norteamericanos y europeos, algunos europeos, realizan los primeros estudios, ¿no? Que yo recuerde, tal vez la primera vez que se les incorpora a una clasificación de los grupos indígenas del suroeste de Estados Unidos y un poco el noroeste de México, es de Kreber, ¿no? Antropólogo precursor de la antropología norteamericana, que hace toda una clasificación de los grupos indígenas del suroeste norteamericano, ¿no? Basado principalmente en desarrollo tecnológico y similitudes y diferencias, ¿no? Él es fundador de esta teoría del difusionismo, o seguidor de la teoría del difusionismo, de que existen polos de irradiación cultural y lingüística que se van extendiendo hacia alrededor, ¿no? Y que sus límites empiezan a ver, se pueden percibir cuando empiezan a desdibujarse determinados patrones tecnológicos o determinados patrones lingüísticos
en sus periferias. Hasta el estilo de las puntas de flechas que usaban, por ejemplo, Exacto, ¿no? Entonces de ahí viene, por ejemplo, esta idea de la explicación, el difusionismo es la explicación que nos permite entender cómo los grupos Jocano-Sioux pudieron haber llegado hasta esta zona, ¿no? Y formar una ramificación completamente diferente a la del resto del país. Eso es bien interesante, porque mientras que los grupos que descendieron por el macizo continental del país, de México, estamos hablando de Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, bueno, hasta el sur del país, son grupos que se asociaron a una corriente, a una ramificación, a una rama lingüística que se identifica como los utoaztecas, ¿no? Mientras que estos grupos no están asociados con esa ramificación lingüística utoazteca, están identificados con una ramificación, como te decía al principio, que se le identifica más como Jocano-Sioux, ¿no? Jocano-Sioux. Muy bien. ¿Qué tal si seguimos platicando esto después de la pausa? Claro que sí. Regresamos. Regresamos con nuestro invitado, don Everardo Garduño, y sobre este tema extraordinario que es el de los yumanos, nuestros yumanos, los pueblos originarios de esta región que habitamos. El tema de los yumanos, don Everardo, nos plantea ahí algunas preguntas, interrogantes, inquietudes. ¿Cuándo surge un consenso para denominar los yumanos? ¿Cuál fue ese proceso por el que se decide designar los yumanos como tales? Y este otro dato que me parece relevante, se nos ha venido diciendo con frecuencia que los yumanos son esta franja poblacional de pueblos que habitan el sur de los Estados Unidos y el norte de México, entre el Pacífico y hasta Sonora, ¿no? Uh-huh. Ese es el registro geográfico, esa es la identificación, esa es la territorialmente la clasificación que les aplica. Sí, a ver, el consenso sobre la denominación de grupos yumanos, bueno, esto es todo un proceso que se da, no es que se hayan puesto de acuerdo ni que haya habido una convención para decidir, claro, vamos a llamarlos yumanos, ¿no? Es todo un proceso que se da. Creo que las clasificaciones de los primeros antropólogos como Kreber, ¿no? Fueron determinantes para que así se les empezara a denominar y enseguida fue una forma que se adoptó convencionalmente para hasta nuestros días, ¿no? Sí. Y ahora, estamos hablando de grupos, de aproximadamente 15 grupos que han habitado, algunos de ellos ya no existen, pero que han habitado desde el Gran Cañón. O sea, todavía ahí tenemos a los Hualapai, los Havasupai, los Yavapai, que viven hasta el fondo del Gran Cañón. Incluso el Gran Cañón les pertenece a uno de los grupos yumanos, que está emparentado además con los Paipai, ¿no? Los Paipai van y los visitan en algunas ocasiones, son invitados para visitarlos allá al Gran Cañón y alrededor del Gran Cañón, ¿no? También ahí están los Havasupai, los Hualapai, todos estos grupos. Y de ahí se vienen descendiendo. Hay una vertiente que sigue toda la cuenca del río Colorado, parte del río Gila, río Colorado, que desciende hasta el delta ya en el territorio mexicano. Pero hay otra parte que tiene que ver con el Pacífico, en donde están los Kumeyaay en la parte norte, y que descienden, incluso la expresión la expresión más sureña de los Kumeyaay está todavía en el territorio Paipai, que es Santa Catarina, acá antes de llegar al Valle de la Trinidad, que son los Coal. Santa Catarina, que es una exmisión, la exmisión de Santa Catalina Virgen y Mártir, ¿no? En donde es ahora el asentamiento, lo conocemos como Santa Catarina así a secas, ¿no?
se piensa, se cree, existe no solamente la hipótesis de los lingüistas, sino también existen afirmaciones de los propios ancianos e informantes de los Pai Pai, que ese territorio originalmente era un territorio coal, y el coal está más emparentado con los Kumeyaay que con los propios Pai Pai, aunque conviven en un mismo territorio. Entonces, la expresión más sureña de los Kumeyaay eran los coal. Y bueno, y los Pai Pai es una vertiente de los grupos Yavapai y estos grupos Pai que habitan alrededor del río del Gran Cañón y descienden siguiendo la cuenca del río Colorado, llegan primero por el desierto y brincan hacia la sierra, en donde ahora viven, ¿no? Hacia la vertiente occidental de la Sierra de Juárez, en la parte sur de la Sierra de Juárez, en donde habitan, pero en donde seguían ellos visitando la zona del Taica, la zona la parte este, digamos, de la Sierra de Juárez, periódicamente, estacionalmente, ¿no? Entonces, y los Quilihuas, bueno, los Quilihuas es el grupo, se piensa que es el grupo más antiguo de la expresión norte de los grupos yumanos, aparte de los Cochimí que están hacia abajo, que son todavía más antiguos, pero se piensa que los Quilihuas son la expresión más antigua y lingüísticamente más con un nivel de ininteligibilidad entre los grupos yumanos. O sea, un Kumeyaay y un Pai Pai pueden más o menos entenderse, ¿no? Un Cucapá y un Kumeyaay pueden más o menos entenderse, ¿no? Sí, hay diferencias. Pero con los Quilihua es el que menos lo pueden entender porque es diferente. Tiene estructuras lingüísticas muy semejantes a las otras, pero es más diferente, ¿no? Es muy diferente. Y se piensa que es precisamente por su antigüedad. Claro. ¿Qué me dices de los Hopi? No, ellos no están emparentados con estos grupos, no son parte de los grupos yumanos. Porque me entero con sorpresa el año pasado que una figura importante en la comunidad Kumeyaay, por ejemplo, según un análisis de ADN, tiene antecedentes de esa familia. Hopis. De Hopis, ¿no? Es interesante lo que señalas porque regularmente los antropólogos, y no solo los antropólogos, la gente en general, la sociedad en general, tendemos a concebir a los grupos indígenas como entidades discrecionalmente distintas entre sí, diferentes, estáticas, con fronteras etnogeográficas muy específicas, ¿no? Cuando decimos es que los Cucapás son del delta, pero no entendemos que se tratan de grupos humanos que tienen un comportamiento más fluido de lo que creemos, más dinámico de lo que pensamos, y que esta idea que ahora tenemos, que hemos desarrollado de hace unas décadas para acá, de la globalización y de los procesos transnacionales, es decir, trascender fronteras, etcétera, etcétera, eran fenómenos que se venían dando ya desde la prehistoria. Te sorprenderías si te digo que ahora que mencionabas a los Hopis y a los Navajo acá en el norte, en Nuevo México, en la zona de las Cuatro Esquinas, que es esta zona que está conformada por Utah, Colorado, Arizona y Nuevo México, ¿no? Colindan los 4 estados. En esa zona se han encontrado restos arqueológicos de origen maya. ¿Qué andaba haciendo por aquí, no? Por supuesto. En Paquimé, que es en Chihuahua, han encontrado restos de guacamaya escarlata, que es originaria de la zona huasteca, ¿no? En propio Paquimé han encontrado restos de abulón de Baja California. Entonces, eso nos habla de una interacción y una movilidad muy importante, dinámica, y que
por supuesto que los intercambios no únicamente se daban a nivel de los objetos o de los productos de cada región, sino a nivel genético. Entonces no tendríamos por qué sorprendernos que esto sucediera, ¿no? Que hubiera antecedentes Hopis entre los humanos, ¿no? Claro. O viceversa, entre los Hopis o los Navajo, antecedentes de los humanos de esta zona, ¿no? Sí, es una parte que a mí me llama mucho la atención, incluso lo he plasmado en algunos de mis trabajos, esta idea de los humanos como islas discrecionalmente distintas, ¿no? No, en realidad la movilidad, los intercambios, no solamente a nivel material, sino a nivel genético, se dieron desde la prehistoria, ¿no? Incluso por ahí hay un artículo en una revista que lo titulo algo así, los grupos de Baja California como un ícono de la era transnacional. Porque pasaban de limitaciones etnoterritoriales, ¿no? Constantemente. Claro, había conflictos, había límites, había todo eso, ¿no? Pero la tendencia era muy fluida. De hecho, hay un geógrafo norteamericano, Homer Ashman, que trabajó con los Cochimí, estudió la zona Cochimí, y él habla de que los humanos observaban una dinámica de fusión-fisión. En periodos de escasez, en periodos de abundancia de alimentos, ¿no? Las lluvias, que aparecían los piñones y las bellotas y la islaya y todo esto, los grupos humanos se fusionaban y conformaban conglomerados amplios. Sí. ¿Qué tal si seguimos platicando de esto después de la pausa? Claro que sí. Regresamos. Seguimos charlando con nuestro invitado el día de hoy, el señor Everardo Garduño, sobre este apasionante tema relacionado con los humanos. Y hablábamos justamente de esta parte de la movilidad y de la migración interna en este espacio geográfico que, según el doctor Miguel León Portilla, era el escenario de un desarrollo prácticamente fosilizado, ¿no? Decía. Sí, una expresión que a mí me parece desafortunada. Sí, una expresión desafortunada, independientemente de la grandeza de Miguel León Portilla, que no se le puede regatear por ningún motivo. Sí es una expresión que cuestionado y señalado como equivocada, ¿no? Porque, hay pruebas y hay evidencias de esta movilidad, ¿no? Sí, sí, lo de la expresión de León Portilla, si quiero luego lo platicamos, pero claro. Te decía de lo de Homer Ashman, que él decía que cuando había abundancia de alimento, los grupos se reunían, se aglutinaban para potencializar sus capacidades recolectoras y cazadoras. Uh-huh. Porque debemos de recordar que el alimento en la naturaleza es perenne, puede desaparecer en cualquier momento, y habría que potencializar la capacidad de recolección con conglomerados grandes, ¿no? Y entonces él dice, pero hay mecanismos, hay determinados mecanismos tradicionales que los aglutinan, que sirven para aglutinar, ¿no? No solamente la euforia, ¿no? Si la euforia te da paso ¿a qué? A la fiesta, ¿no? Okay. Entonces, por eso es que estaba la fiesta del piñón, la fiesta de la pitaya, etcétera, ¿no? La fiesta que aglutinaba y además ayudaba a constituir este aparato de recolección y de cacería que era necesario. Pero cuando escaseaba el alimento, cuando se acababa todo esto, acababa la euforia, y entonces ¿qué surgía? El conflicto. Y el conflicto dispersaba. Separaba. Porque la dispersión también potencializa las capacidades de supervivencia de los grupos, ¿no? Porque escasea y entonces tú aumentas el rango o el área geográfica de
para la búsqueda de alimento, y eso te da más posibilidades de encontrarlo, ¿no? Y de sobrevivir. De ahí también, digamos, de ahí se deducen varias cosas que tienen que ver con la idea que regularmente tenemos del conflicto como un elemento nocivo, negativo en las sociedades o en general como concepto, ¿no? El conflicto es malo. Y no olvidemos desde mucho antes los planteamientos del propio Marx, ¿no? Quien habla de la lucha de clases como el motor del desarrollo de la sociedad, es decir, el conflicto como motor del desarrollo. Que aplican en este caso, ¿no? Eso es interesante. Sí. Ahí hay una aportación importante. ¿Cuáles serían las diferencias, si es que las hay? Culturales entre ellos, la más destacada quizá, o diferencias de cosmovisión, si es que lo hay. Sí, claro, cada uno tiene sus propias historias de creación. Cada uno tiene sus propias historias de creación. Regularmente las historias de creación están ligadas o retoman algún elemento de su ubicación geográfica o del entorno geográfico o del paisaje en el que se han desarrollado principalmente, ¿no? En el caso de los Cucapá, por ejemplo, hablamos de una historia de creación que tiene lugar o tiene su inicio en el fondo del mar, obviamente porque están ahí cerca del Golfo. Lo mismo con los Kumeyaay. Los Kumeyaay, una parte de su historia, una versión de su historia de creación es precisamente, habla de la existencia de una víbora gigante que habitaba en las islas del Pacífico, en alguna isla del Pacífico. Algunos dicen que puede ser la isla Coronado. Es decir, retoma ese elemento. En el caso de los Quiligua, por ejemplo, se habla que el cielo fue formado, fue hecho por su Dios creador con la piel que se quitó y que colgó de las montañas, de las 4 montañas más altas de la Sierra de San Pedro Mártir, y la sostuvo con las astas de borregos cimarrones, que además eran astas que estaban pintadas con distintos colores, ¿no? Que representaban los colores del arco iris. Entonces, bueno, pues cada uno tiene una historia de creación diferente y alude a la circunstancia geográfica en la que se han desarrollado principalmente. Por lo demás, bueno, pues tienen estilos constructivos muy parecidos, temas de la indumentaria también muy parecidos, estrategias de subsistencia muy parecidas. Claro, hay sus particularidades. Por ejemplo, con los Cochimí, se identificó en la antigüedad una práctica que no se ha identificado en los grupos del norte, que es el de la llamada, le llaman la maroma y la doble cosecha. Indudablemente la península de Baja California ha arropado a grupos diversos desde hace 10, 11 mil años, y los procesos culturales, demográficos que hemos experimentado en la península han sido diversos y diferenciados del norte respecto del sur, de tal suerte que lo que tenemos son grupos propios de esta región, los yumanos, con una antigüedad de 2000, poco más de 2000 años, y que tienen a lo mejor diferencias culturales respecto de lo que nos queda del sur de la península. Estoy hablando de los cochimís, tal vez, ¿no? Que casi desaparecen. Bueno, algunos dicen que desaparecieron a raíz de la desaparición de la lengua, pero que hay gente que se asume como descendiente cochimí, que habita en la parte norte de la península, y entonces lo que tenemos en Baja California es la síntesis, el resumen de una experiencia poblacional que es única, porque en el sur de la península pues no queda prácticamente nada. Entonces lo que tenemos en la península, en la parte norte, es lo que nos queda realmente de
de los pueblos nativos, de los pueblos originarios, ¿no? Eso. Sí. Otra de las ideas que yo he cuestionado es esto de concebir a los grupos indígenas como entidades dadas, ¿no? Es decir, dadas o esencializadas, ¿no? ¿Qué es lo que te hace ser indígena? La lengua, la forma de vestir, la territorialidad, etcétera. Bueno, esos son atributos que le ponemos nosotros los colonizadores o los antropólogos a los grupos indígenas. Y esto nos hace concebirlos como estructuras o como entidades dadas ya existentes, y que en un momento dado, si estas características o esos atributos que les hemos dado empiezan a desvanecerse, entonces pensamos que hay un proceso de desaparición, de extinción, etcétera, etcétera. En realidad, el tema del ser indígena es un tema más de identidad. La cultura no es estática, la cultura cambia, se transforma, las lenguas cambian, se transforman. Claro. Todos estos atributos que les damos son expresiones cambiantes que se van transformando y que nosotros hemos hecho como marcajes o atributos estáticos, ¿no? De ahí que en antropología haya una vertiente que habla de etnogénesis. La etnogénesis es un campo de estudio de los grupos indígenas, no como estructuras dadas, sino como estructuras en proceso de formación, lo cual nos puede ayudar a entender por qué determinados grupos que se consideraban extintos, desaparecidos, de repente volvieron a surgir, volvieron a aparecer, ¿no? ¿Por qué? Porque la etnicidad o la identidad étnica en un momento dado y la identidad de nosotros y de todos nosotros es resultado de la interacción y del contexto. Cambia el contexto, cambia la interacción, puede modificarse o transformarse nuestra forma de autodefinirnos, ¿no? Recordemos que en México durante mucho tiempo, para ser un poco más precisos, antes del movimiento zapatista, la identidad étnica era una identidad de estigma, sí, ¿no? Que utilizábamos incluso para ofender a alguien, decirle eres indio, ¿no? Sí. Es decir, tenía una connotación negativa. Después de los movimientos zapatistas, que hubo toda una revaloración de lo que era ser indígena, y que esto se reflejó incluso en cambios constitucionales que han seguido todavía su proceso, incluso ayer todavía en la Ciudad de México, con la aprobación de la ley indígena. Todo esto hace que se cambie la noción de la identidad étnica y se llegue incluso a tener el estatus de una identidad prestigio. Es decir, de ser una identidad étnica pasa a ser una identidad prestigio, ¿no? Y esto, por supuesto, favorece, o bueno, en el primer caso, influía para que la identidad étnica se ocultara. La gente no quería ser reconocida como indígena. ¿Cómo no? Y posteriormente, la gente quiere ser valorada como indígena. Oiga, don Everardo, pero eso mismo me doy cuenta que también pasa aquí en el caso de los grupos humanos, ¿no? Sí. De gente que no quiere saber nada de su pasado, que no quiere ni siquiera hablar la lengua, que quiere otro estilo de vida y abandona sus comunidades, como en el caso de los Quiligua. Bueno, hay expresiones individuales, ¿no? Hay expresiones individuales, pero si lo vemos más como digamos, en términos de la expresión colectiva, en términos de la expresión social, creo que la tendencia es más a asumirse como indígena y a reconocerse como indígena. Incluso hemos detectado que a la tercera generación de los migrantes que han salido de sus comunidades y que han abandonado su lengua, empiezan a querer estudiar su lengua, ¿no? Ajá. Es decir, nietos que empiezan a ver, es que mi abuelo era quiligua y nunca nos enseñaron quiligua, yo quiero aprender quiligua, ¿no? O sea, hay una revaloración, perdón, de las lenguas indígenas y una revaloración de la identidad indígena. Y esto hace, que empiecen a surgir estas expresiones que se consideraban extintas, desaparecidas, como los cochimí, por ejemplo. Los cochimí, el propio Homer Ashman que te mencionaba,
Y los propios dominicos, ¿no? Cuando fueron enviados hacia el centro de la península, al desierto central, dijeron, bueno, pues aquí ya no hay nada que hacer, ya no hay indígenas, ¿no? Ya no hay cochimís. Pero además de eso, sí, en efecto, hubo una desaparición, una tendencia a la desaparición de la lengua, desapareció la lengua totalmente, pero posteriormente hubo un resurgimiento de un movimiento que se llama Milapa, que es el de que buscan el reconocimiento, y creo que lo han obtenido como cochimís del desierto central, ¿no? Y esto nos remite a otro tema bien interesante, que esto de los atributos que les imponemos a los indígenas, el de la lengua, ¿no? Cuando hablamos de diversidad cultural, regularmente lo asociamos con diversidad lingüística. Incluso hay expresiones entre los lingüistas que yo he cuestionado mucho que dicen, si desaparece la lengua, desaparece el grupo. Claro. No, no es cierto. No es cierto. Porque una cosa es el desarrollo de la expresión de la cultura en varias otras formas cambiantes y diversas en que se expresa un grupo, y otra cosa es la lengua. Si tú puedes encontrar mexicanos que han migrado hacia Estados Unidos y que no hablan el español o que lo hablan con grandes limitaciones y que se siguen asumiendo como mexicanos. Son mexicanos, ¿no? Yo conozco a varios, ¿no? La lengua no define en realidad el ser indígena. La prueba más fehaciente de esto pues son estos grupos, los grupos humanos. Tú cuentas el número de hablantes que hay en cada una de las comunidades. Los cuentas con los dedos de las manos, ¿no? Tenemos a los cochimí, que es este grupo que surgió ya hacia el siglo XX, que busca el reconocimiento por parte del Estado como un grupo étnicamente diferenciado, aunque no habla la lengua, en el desierto central, que están organizados entiendo que hay dos grupos, aparte del Milapa hay otro grupo, no recuerdo el nombre, que buscan ese reconocimiento. Estaremos hablando de alrededor de unas 50 personas. Estamos hablando de los Quiligua, que están en Arroyo de León, en la zona la entrada es por el Valle de la Trinidad, hacia la parte norte y baja de la Sierra de San Pedro Mártir, en donde habitan pues ya muy pocos. Hablando de cosas cambiantes, tendríamos entonces que reconocer que en materia de investigación todavía hay cosas por descubrirse tal vez, y en la medida en que aparezcan nuevos hallazgos, eventualmente la historia podría reescribirse en algunos aspectos. Pues esa es la idea de que esté constantemente reescribiéndose, ¿no? Hace un momento platicábamos sobre la posibilidad de escribir la historia oficial. Creo que hablábamos del magonismo. Sí, claro. Y yo mostraba mi escepticismo con respecto a que se pueda escribir una historia oficial o que se debe escribir una historia oficial, ¿no? Porque la investigación, el conocimiento científico o el conocimiento en general debe estar sometido a la contrastación constante, permanente y a su transformación, ¿no? Es decir, yo esto mismo que estoy ahora exponiendo, seguramente va a haber alguien que diga, no, yo no estoy de acuerdo, ¿no? Y claro, eso es muy válido. Y la contrastación de las ideas nos va a permitir avanzar, nos va a permitir plantearnos nuevas hipótesis, nuevos campos de estudio para seguir adelante. Muy bien. Don Everardo, pues muchísimas gracias por recibirnos en su hogar. Un placer, un placer. Muchas gracias por la charla. Y a ustedes gracias por acompañarnos en esta edición de Cronos.
No se pierda la próxima edición de Cronos. Cochimíes, de la extinción al orgullo ancestral.